Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. A pesar de los intentos del gobierno por impedir la maratónica sesión en el Congreso este miércoles, a través de amenazas de la represión a los manifestantes, el presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una gran derrota en la Cámara de Diputados. 2 leyes con media sanción, 5 DNU rechazados y 5 temas forzados a comisión, incluyendo el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Estafa Libra y relacionada justamente con el mandatario. Es el escenario en Argentina. Vamos a estar hablando de este tema en la noche, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales. A lo largo del día también hemos sondeado la opinión de los usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado, pero aquí está el código QR, si no lo ha hecho, para que todavía tenga chance y lo pueda hacer. Presidente de Argentina, Javier Milei, perdió 12 votaciones consecutivas en el Congreso. Dice, nuestra pregunta, ahora forma una nueva alianza con el macrismo. ¿Cómo califica usted este escenario? Ahí están las opciones: golpe político sin precedentes a Milei, aislamiento de las derechas en el Parlamento, un reposicionamiento de la oposición y una reconfiguración electoral de cara a octubre de 2025. Son las opciones. Si no ha participado, le invitamos de una vez a hacerlo. Más adelante vamos a revisar todas las opciones y vamos a asociarlas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Artemio, o en la distancia, quise decir, Artemio López, analista político desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Artemio, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por llamar. Es un placer hablar con ustedes, con Telesur. Efectivamente, la introducción fue excelente. Eso es lo que ha sucedido en Argentina. Ya hubo otro traspié parlamentario muy fuerte del gobierno de Milei, pero esta vez fue una paliza. Lo muestra que efectivamente el desgaste en términos de parlamentarios del gobierno viene de la mano con el desgaste que está sufriendo en términos sociales. La situación social es realmente muy preocupante. Han apelado ahora sí a los aparatos represivos de una manera muy notable, como siempre el neoliberalismo lo ha hecho en el continente, en la Argentina en particular. No nos olvidemos que el modelo que hoy encarna Milei desembarcó en 1976 de la mano de la más feroz dictadura de que tengamos memoria. Así que no nos sorprende, pero hay un cambio claro en cuanto al comportamiento del Parlamento. La sociedad también está movilizando sistemáticamente. Hay mucha movilización, pero obviamente los medios la ocultan. Tiene plexo nacional la movilización, pero también hay mucha movilización provincial, y todos los indicadores de la economía real están deteriorándose de una manera notable. El consumo cae, el crecimiento económico no se observa. La pobreza, por más que el gobierno utilice estrategias de tipo estadísticas para decir que baja, sigue siendo muy alta, está por arriba del 50%. Los salarios han caído otros 10 puntos. No olvidemos que venimos de 2 gobiernos anteriores donde los salarios también habían caído casi 30 puntos en su poder adquisitivo real. Milei en este periodo ya le agregó otros 10 puntos de caída a los salarios formales, que en Argentina no representan ni siquiera la mitad de la población económicamente activa. Así todos los indicadores, el de difusión del ingreso, para que tengamos una idea, cuando Cristina Kirchner abandona el gobierno, deja una participación de los trabajadores del 54%. Macri la desciende al 26%, lamentablemente el gobierno del Frente de Todos no modifica este patrón distributivo tan injusto, pero hoy ya con Milei está cerca del 43%. Dicho por el propio INDEC, la Oficina Estadística Oficial. Esta caída, que se dice rápido, de 10 puntos en la participación de trabajadores sobre el Producto Bruto Interno, significa, en términos de transferencia de ingreso a la cúpula de más poder adquisitivo, la cúpula empresaria local y extranjera, el equivalente a casi 2 préstamos delictivos del Fondo Monetario Internacional asignados a Mauricio Macri, cercanos a los 90 millones de dólares de transferencia. O sea, plata hay, pero la tienen unos pocos. Sin duda, datos muy importantes para poder entender pues todo lo que está ocurriendo en Argentina. Pero vamos a ver el escenario el día de ayer en el Congreso, si me permites, para que la gente en el continente pueda saber justamente lo que ha pasado. Estamos hablando de, en primer lugar, de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada con 158 votos a favor, una ley que busca
garantizar fondos de universidades nacionales e impulsar la recomposición salarial docente. Pero también la ley de emergencia pediátrica, que fue aprobada con 159 votos a favor, particularmente declara crisis en salud infantil y exige aumentos para el Hospital Garrahan, el emblemático centro pediátrico afectado por reducción del presupuesto y bajos salarios. El Congreso también ha rechazado 5 ítems del decreto de necesidad de urgencia de Milei, entre ellos disolución y transformación de distintos organismos independientes del Ministerio de Economía, vialidad nacional y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte, recortes a organismos culturales, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y las limitaciones del derecho a la huelga. Y Artemio, la oposición aprueba casi 2/3 un aumento para universidades, por ejemplo, y esto complica más adelante el veto a Javier Milei. ¿Cómo ves también la posibilidad de que esto ocurra y, bueno, el escenario que se viene de ahora en más? Bueno, eso depende ahora de la situación del Senado. Ha sido un espaldarazo muy grande que dio diputados. Es muy difícil dar vuelta en un rechazo tan masivo y horizontal de las propuestas del Ejecutivo. Hay que también señalar que se rechazó el emplazamiento del bloqueo a la investigación de la Comisión Libra. La estafa Libra promete ser uno de los pilares más importantes para los problemas a nivel ya no solo local, sino internacional para el gobierno de Milei. Fue una estafa que no necesitan pruebas porque están todas a la vista. También fue rechazado porque Milei quería bloquear la comisión de investigación y no lo logró. El Senado, yo no puedo pronosticarte, pero me da la sensación de que siendo tan contundente la votación en diputados, bueno, el Senado me parece que va a tender a convalidar estos señalamientos de la Cámara Baja. Vamos a ver, no quiero arriesgar porque vos sabés que en el interín, entre un voto de una Cámara y otra, circulan no necesariamente convicciones políticas, sino el gobierno en eso es especialista en la compra de voluntades. Sí. Y sin duda lo que se dice ahora, Artemio, es que el gobierno asume todo el costo político. Recordemos, vienen elecciones, hay una segunda mitad del año marcada por una jornada electoral en ese país. Tu lectura también de este proceso. Clave totalmente la elección de la provincia de Buenos Aires. Tan clave es que han tomado injerencia directa organismos y funcionarios que no pensábamos que hubieran de tener tanta predilección por un candidato. Bueno, Cristalina Georgieva, que era directora del Fondo Monetario Internacional, dijo que hay que acompañar con el voto al gobierno actual, a Javier Milei, y luego las declaraciones de Peter Lamelas, un futuro eventualmente, ¿no? Vamos a ver, embajador de Estados Unidos en Argentina, que también se pronunció en favor del voto a Javier Milei, pero no paró ahí la cosa. Cristina Kirchner, que es la principal opositora a nivel nacional, tiene una intención de voto muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, manifestó su intención de ser candidata en una sección electoral clave para el oficialismo bonaerense, el peronismo y la oposición nacional, que también la ejerce el peronismo, que es la tercera sección. Bastó que Cristina Kirchner dijera que tenía voluntad política de ser candidata para que se activaran las causas en su contra. Hoy Kirchner está proscripta y presa. Antes de que esto sucediera, le impidieron ingreso a Estados Unidos por una resolución que directamente involucró al ejecutivo que maneja Donald Trump. O sea, ustedes observen qué nivel de injerencia y qué nivel de importancia le asignan a la elección bonaerense. Si la elección bonaerense sale, como muchos pensamos, con una situación de mucha debilidad para la alianza de ultraderecha que ahora ya incorporó a Juntos por el Cambio, se le va a complicar mucho la transición a Milei, porque todos están esperando ese dato, porque sustento social este proyecto no tiene, sí. Financieramente está quebrado. El único apoyo real que está teniendo Milei hoy es ser el patio trasero de la política exterior norteamericana, es un lamebotas. Sí. No hay un gobierno que ha tenido un alineamiento de estas características con respecto a la política exterior de Donald Trump.
Y bueno, la frutilla del postre para terminar de debilitarlo, para incluso los mercados, para los cuales el gobierno dirige todas sus políticas, porque de la gente se ha olvidado hace rato, es una derrota en provincia de Buenos Aires. Si eso sucediera, sí, ustedes van a tener mucho por comentar en los 2 años que faltan para que Milei abandone el gobierno y libere al pueblo argentino de este oprobio, porque un gobierno de estas características, tan cruel, inhumano y además horripilante en su gestión, nunca hemos visto. Sin duda. Lo pueden consultar con el conjunto del espectro político, salvo el oficialismo. Creo que a este gobierno no lo defiende nadie. Ahora, quería también, Artemio, ver otro escenario rápidamente. Revisamos prensa a través de Internet y vemos titulares como que la alianza de propuesta republicana pro de Mauricio Macri desaparece como fuerza autónoma en Argentina tras la reciente alianza con el presidente Javier Milei. Después de casi 2 décadas de protagonismo, el partido fundado por Mauricio Macri, Propuesta Republicana, no va a poseer listas de candidaturas propias a las elecciones legislativas en los 2 distritos más importantes de Argentina. Una decisión concretada en alianza con La Libertad Avanza, que marca un punto de quiebre. El PRO competirá bajo el sello y los colores del partido de Javier Milei sin conservar ni siquiera una mención simbólica a su identidad partidaria. Noticia confirmada luego de una negociación entre Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y el líder del partido gobernante, y Mauricio Macri, fundador del titular del PRO, que concluyó pues esta importante decisión y en una sesión de lugares marginales en la lista de candidatos diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, pero sin posibilidad de mantener el nombre ni los emblemas, como decíamos, en PRO en la boleta electoral. ¿Tu apreciación sobre esta decisión? Bueno, esto es un fenómeno que se da en Argentina, pero también se explica a nivel internacional. Imagínense las derechas tradicionales, o toman la agenda de la ultraderecha, hace obvia, o definitivamente desaparece en términos nominales bajo el nuevo formato que ofrece la ultraderecha. De todas maneras, esto está pasando en Argentina. Ya el PRO había tomado la agenda de Milei, se había transformado por mímesis en un espacio de ultraderecha. Pero me parece que no hay que apresurarse para señalar la sentencia de muerte de no tanto el PRO, sino de la figura de Mauricio Macri. Tiene mucha articulación judicial, mucha articulación internacional, es un liderazgo bastante potente y yo creo que lo que está pensando él es que cuando Milei muestre lo que efectivamente es, él tiene abierto Milei todos los frentes, ofrecerse como figura de recambio para darle racionalidad, la racionalidad neoliberal que ellos consideran universal a una salida política del gobierno. Yo no daría por muerto el esquema de construcción política del PRO. Por supuesto, está en un momento de declinación circunstancial, porque vuelvo a insistir, Milei es insostenible. La figura del presidente Milei no puede ser sostenida mucho tiempo más. De precipitarse una derrota en provincia de Buenos Aires, tienen que encontrar una alternativa, entre comillas, racional, que garantice los intereses del bloque que hoy está en el poder. Mauricio Macri está jugando ese partido. Interesante ese partido, justamente con el revés que ha tenido en el Congreso, que ya venía de otro, por supuesto. Muy atentos a ese escenario. Artemio, muchísimas gracias por tu tiempo. Les agradezco y un honor hablar para Telesur. Chao. Artemio López, analista político. A propósito pues, de esta situación en Argentina, despedimos la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra misión, aquí el código QR, para que usted pueda participar. Vamos a analizar los resultados luego de la pausa. Ya regresamos. Identificamos cada pieza de nuestra geografía en el radar con una lectura geopolítica. Y es que hay procesos que impactan en medio de la construcción de un mundo pluripolar. La nueva era de las relaciones económicas, sociales y culturales está marcando esta nueva hoja de ruta. A través del análisis vamos a encontrar el vector clave de cada proceso. El mapa de lunes a viernes solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Argentina y luego de este revés en el Congreso para el gobierno de Javier Milei. Y justamente dentro de ese revés, un dato muy importante. Vamos de inmediato con este elemento que habla del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Afirmó que el Poder Judicial está tratando de evitar las investigaciones contra el presidente de Argentina y el caso de la criptoestafa Libra. El caso de la criptoestafa persigue a Milei. Este abogado alega que el empresario fantasma Julián Pech, que se reunió con el presidente, se registró en el país con un nombre que no figura ni en Singapur. En ese sentido, señaló que se han generado algunas irregularidades en las pesquisas y una de esas es la lentitud del caso, una clara señal de las actitudes esquivas del gobierno precisamente sobre el caso. Recordemos, Julián Pech participó del proyecto Viva la Libertad asociado al lanzamiento de Libra, pero según Interpol, Singapur, su supuesto país de origen, no existe. Allí están las irregularidades y es parte también de este escenario que hemos visto en el Congreso, donde efectivamente el tema vuelve a la palestra. Me acompaña Alberto Cremonte, comunicador social y docente en comunicación social por la Universidad Nacional desde Buenos Aires, para poder hablar de este escenario. Muchísimas gracias, Alberto, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, detrás de Artemio, que es un gran compañero, digamos, me parece que... Sí, y decía justamente, Alberto, decía justamente Artemio que el tema de Libra sería un pilar muy importante no solo para Argentina, sino en el ámbito internacional, en todo este revés de Javier Milei. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que bueno, desde que surgió el escándalo Libra, este escándalo financiero, una estafa con criptomonedas, creo que es una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza del gobierno. Me parece que como decía Artemio también, y esto lo comparto, están todas las pruebas a la vista, todo está para que la justicia empiece a actuar, no solo la justicia argentina, sino también la justicia internacional. Tenemos que decir aquí que las denuncias que se radicaron en Nueva York, en los tribunales de Nueva York, son las que quizás puedan llegar a abrir la puerta de que la investigación sea seria, digamos, porque, bueno, conocemos, ustedes también lo han cubierto, la justicia argentina hoy no da esas garantías, incluso tampoco lo está dando, digamos, a pesar de, y esto lo ponemos en esos términos, a pesar de el revés que hoy tuvo en el Congreso el gobierno nacional, a pesar de eso, muchos congresistas, muchos diputados y muchos senadores aún respaldan este gobierno y aún sostienen con su voto, que es lo que vale, esta situación de Libra. Hoy fue un espaldarazo, fue un revés muy importante, que se abra una posibilidad de vuelta a la investigación. Me parece que ahí donde tenemos que hacer fuerza en ese lugar, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Te quería preguntar, porque también eres docente, no quería desaprovechar la oportunidad sobre lo que ha sucedido sobre la ley de financiamiento de universidades, aprobada con 158 votos a favor. Alberto, muy probablemente también se tenga la posibilidad de que más adelante, en el caso de que haya un veto, pues haya también una respuesta, ¿no?, desde el Congreso. ¿Cómo ves ese escenario? Y como docente universitario de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros, digamos, como el posicionamiento que tenemos desde nuestra casa de estudios y de las casas de estudios nacionales es un plan de lucha sostenido en tiempo. Digamos, ustedes recordarán aquella multitudinaria marcha que fue el año pasado cuando esto empezó como a resurgir, el de financiamiento a las universidades nacionales, a la educación sobre todo, más allá de que en aquel momento se lo ponía como, entre comillas, esto lo digo, como el desfinanciamiento a la UBA y era a todas las universidades nacionales. Nosotros seguimos y sostenemos un plan de lucha y me parece que esta votación de hoy también nos abre una puerta para futuras luchas. Digo, esto pasará, deberá pasar por el Senado y el veto que pueda llegar a poner Milei sobre esta ley también tiene que pasar por el Senado de la Nación. Y ahí es donde se van a jugar varias cuestiones que un poco también lo señalaba Artemio certeramente, cuando hablaba de que, bueno, los gobernadores tienen un peso en este tipo de cuestiones y a donde el oficialismo tiene algunas cartas para jugar, sobre todo con la presión tributaria hacia las provincias.
Entonces habría que ver en ese sentido estos gobernadores libertarios que siguen apoyando al gobierno, a pesar de que se les ha cortado la coparticipación tributaria y que se les restringen un montón de situaciones y que además sus provincias productivas no están produciendo, vaya la redundancia, a ver cómo mandan a votar a esos senadores a la hora de que llegue un veto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este revés que hoy tuvo el gobierno de 12 leyes que se votaron es muy importante. Es la primera y va a ser histórica, me parece que es un día bisagra en el gobierno de Milei. Sí. Alberto, por otro lado, como hemos comentado ya y lo has dicho, pues el tema electoral pues está muy pendiente en la palestra pública en Argentina en esta segunda mitad del año, pero también pues las divisiones internas, ¿no? Una situación con la vicepresidenta que da a entender un escenario casi que igual en paralelo con lo que ha sucedido en Ecuador. Y preguntarte también de esto, de qué manera esto va a ser un costo político, también lo de la criptomoneda Libra, para todo el tema de la campaña y por supuesto para las votaciones. Sí, bueno, en el tema de las elecciones lo que tendríamos que hacer es una división, digamos, que esta primera, que yo creo que es la gran batalla a librar por la oposición, ¿no? De quien es parte la expresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner. Me parece que hoy esta elección que se va a dar en provincia de Buenos Aires, ahora un mes nomás, el 7 de septiembre, es la gran batalla, la madre de las batallas, como solemos decirle aquí, porque bueno, la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande y la que más electores tiene, y la cual, digamos, también, a pesar de las divisiones internas que hoy tiene la oposición, liderada por el peronismo dentro del peronismo, una facción de la Cámpora, una facción que responde también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros partidos menores que todos deberían confluir en un gran río que sería esta oposición hacia el verdadero enemigo, y entre comillas, que es el gobierno nacional de Javier Milei. Entonces, bueno, me parece que las luchas que se van a dar intestinas hacia el interior de la oposición son las que también van a marcar un poco el termómetro de lo que viene ya en octubre para las elecciones de medio término nacionales. Una cuestión que me parece que hay que señalar, un poco lo hablaba Artemio, la desintegración del PRO de Mauricio Macri también es un señalamiento para estas elecciones provinciales. Si bien el PRO desaparece a nivel nacional, a nivel provincial muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires no están de acuerdo con que el PRO desaparezca y van a jugar una interna incluso con la Libertad Avanza. Entonces me parece que ahí es donde hoy la oposición debería ir a juntar esos votos, digo, ¿no? Porque claramente la derecha va a dividir sus votos ahí entre libertarios y votantes del PRO. Me parece que hay todavía cartas por jugar. Es un tema muy interesante lo que se viene ahora de cara a octubre. Rápidamente, Alberto, vamos a revisar este último elemento sobre el revés político de Milei, que también se ve reflejado en el mercado bursátil y que va en picada al emitirse la decisión del Congreso. El dólar bajó, las acciones argentinas cayeron hasta en un 6%, la bolsa porteña retrocedió 2,73%, pero las caídas más marcadas se observaron en las acciones de Edenor, con una caída de menos 7,7%, Pampa Energía con menos 7,7%, Transener con 5,7% y Cresus con 4,2%. Este impacto se da en un escenario, como ya lo hemos comentado con Alberto, un escenario político que empieza a intensificarse de cara a las elecciones de octubre de este año. Pero también, Alberto, ya para finalizar, hay gente en la calle, hay manifestaciones, por supuesto, los miércoles, los adultos mayores pues están pidiendo, ¿no?, mayor atención al pueblo. ¿Cómo estás viendo esa acción coordinada de las manifestaciones teniendo en cara pues este proceso electoral? Y bueno, lo que viene sucediendo los días miércoles es algo histórico, digo, me parece que hay una movilización sostenida. También hoy, como hablábamos, que nosotros los docentes universitarios tenemos también esa movilización. Bueno, nuestros viejos están sosteniendo esa lucha en la calle, en el Congreso, a pesar de ser apaleados, ser gaseados, la represión que están llevando, que es inmedida, digamos. Yo tengo 55 años, he vivido otros momentos calientes en el país,
pero nunca nos ha pasado como esto de la hazaña con la cual se está reprimiendo a nuestros viejos, a los que van a apoyar a los viejos, que lo único que están haciendo es reclamar una jubilación justa. Vos fíjate que se veta ahora, digamos, Milei vetó, que eso también va a tener que pasar por el gobierno, por el Congreso, y va a ser un gran costo político si esto no se llega a dar, si el Congreso llega a avalar este veto de Milei, la desfinanciación de las jubilaciones, digamos, el aumento de los jubilados. Me parece que, bueno, que se vienen días de mucha lucha. Y las marchas de los miércoles, no solo la de los miércoles, porque tenemos, la verdad, lamentablemente Buenos Aires tiene marchas todos los días, y todas muy multitudinarias. La de los miércoles quizá la más, la cual más nos tiende a apoyar, porque nada, son nuestros viejos y somos nosotros trabajadores quienes en algún momento estaremos en ese lugar. Entonces, bueno, también como trabajador, y en esto llamo a mis compañeros trabajadores, a apoyar a los viejos y a estar ahí. Sí, fíjate, Alberto, antes de finalizar, te invito a que te quedes para ver lo que han dicho nuestros usuarios, porque temprano les hacíamos la consulta a través de una encuesta en redes sociales sobre lo que este escenario representa para Argentina. Que Javier Milei pierda 12 votaciones consecutivas en el Congreso, forma una nueva alianza con el macrismo y le decíamos a los usuarios de Telesur, ¿cómo ven, cómo califican este escenario? Bueno, 66% dice golpe político sin precedentes a Milei. Es la mayor votación, además del aislamiento de las derechas en el Parlamento, y pues también un 6% que dicen acá directamente sobre el reposicionamiento de la oposición y la reconfiguración electoral de cara a octubre de 2025. Con esto te despido. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, es un placer siempre participar en Telesur, y hoy con Artemio, bueno, impresionante. Imposible, mejor imposible el análisis sobre este tema. Alberto Cremonte, comunicador social y docente en comunicación social por la Universidad Nacional, para entender el escenario de lo que ha sucedido, este revés en el legislativo, en el Congreso argentino contra Javier Milei. Así nosotros finalizamos, no sin antes recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.